¿Qué fue lo que pasó? Juan murió y como nuevo rey de Francia quedó su hijo Carlos, Carlos V. Que Carlos V cuando se enteró de esto dijo, no, che, pará, lo que firmó mi viejo, cosa de mi viejo. Francia es una sola, Francia es una entera y yo la voy a recuperar. Entonces ahí empezó la segunda etapa, una nueva etapa de la guerra, en donde Carlos V quiso ir y recuperar toda Francia entera. Para hacer esto, el rey de Francia se alía con Borgoña, que es una región que queda más hacia el este. Entonces se alían y entre los dos van a atacar al territorio inglés que había quedado en la parte de Francia. Entonces lo empiezan a recuperar, empiezan a expulsar en parte de los ingleses hasta que Enrique V de Inglaterra manda un nuevo ejército desde el norte que intenta hacer daño en territorio francés, pero no lograba mucho. Es más, perdía muchas batallas, perdía muchos recursos, perdía mucho dinero. Y para el año 1415 ese ejército británico, ese ejército inglés, estaba recontra desarmado, recontra causado, recontra exhausto, a punto de volverse a Inglaterra. ¿Qué fue lo que dijo el rey de Francia? Dijo, esta es mi oportunidad. Tengo que ir con todo el ejército que tengo, con todos los soldados que tengo, con todos los caballos que tengo. Tengo que ir y aniquilarlos en batallas para que nunca más quieran volver a conquistar Francia. Entonces llega octubre de ese año, llega octubre de 1415. Y en una fecha muy conocida, muy memorable, que Shakespeare la dejó inmortalizada para siempre, en la batalla de Agincourt, combaten 6.000 ingleses recontra exhaustos, recontra cansados, ya sin energía, sin fuerza, y en su gran mayoría eran arqueros e infantería, contra 36.000 soldados franceses, en su gran mayoría caballería pesada, que era la mejor arma que podía existir en esa época en Europa. El propio rey de Inglaterra estaba comandando las tropas inglesas en esa batalla, o sea que podía llegar a pasar lo mismo que había pasado con el rey de Francia, lo podían llegar a capturar. ¿Qué fue lo que pasó en esa famosa batalla de Agincourt? Recuerden, 6.000 contra 36.000 tipos, estamos hablando. Los arqueros ingleses se colocaron en una zona bien elevada, aprovecharon el terreno, no solamente por la elevación, sino que bueno, también pusieron ciertos tipos de dispositivos como trampas para los caballos, y aprovecharon también el clima, porque hacía varios días que venía lloviendo una barbaridad, llovió una banda y toda la tierra se había transformado completamente en barro. Entonces cuando comenzó el ataque de la caballería francesa, los caballos quedaron estancados en el barro. Quedaron completamente estancados, entonces se quedaron como inmovilizados, eran como estatuas, y los hábiles arqueros ingleses bajaban uno a uno fueron bajando los caballos. ¿Cuáles fueron los resultados de esta batalla? En donde, repito, 6.000 ingleses contra 36.000 franceses. El resultado de la batalla fue que los ingleses perdieron 112 personas solamente, y las bajas de Francia fueron 10.000. 10.000 contra 112, nada más. Una sola batalla cambió el rumbo de la guerra al 100%. Después de esta batalla, todo el norte de Francia, la mitad de Francia para el norte, se alió con Inglaterra. Incluso Borgoña, que se había aliado anteriormente con Francia, se alían con Inglaterra, y los ingleses empiezan a descender y empiezan a conquistar todo Francia hasta el sur. Empiezan a descender, a conquistar, hasta que llegan a una línea más o menos aproximadamente por la mitad, en donde se encuentra en esas cercanías la ciudad de Orleans. Y justamente ahí en Orleans surgió una doncella, conocida como la doncella de Orleans, que con una simple figura femenina pudo salvar la gloria de toda la nación francesa. Obviamente estamos hablando de Juana de Arco. Juana de Arco, una simple campesina, una humilde campesina, que ella decía tener visiones de Dios y decía que Dios la había elegido a ella para poder guiar a la victoria a la nación francesa y terminar de una vez por todas con esa guerra que tenía decenas y decenas de años. Entonces, Juana logra convencer a los franceses, logra levantar la moral de los franceses y logra no solamente resistir en Orleans, sino que los franceses empiezan a reconquistar los territorios hacia el norte. Llega un momento en donde Juana es capturada por los ingleses, y cuando admite tener estas visiones de Dios, obviamente recuerden lo que habíamos hablado previamente con respecto a todas esas personas que eran consideradas diferentes. De repente tenés una mujer guerrera que te hace ganar una guerra. Entonces en la Edad Media, recuerden que con todas estas cuestiones relacionadas con las diferencias,
no eran bien tratadas. Justamente por estas cuestiones, Juana de Arco fue condenada a la hoguera y murió siendo condenada como una bruja. Entonces, a partir de ese momento, los ingleses perdieron su fuerza. Ya económicamente también se habían debilitado bastante. Y a partir de aproximadamente 1425, Francia empieza a recuperar los territorios hacia el norte. En 1435, Francia se vuelve a aliar con Borgoña, ese territorio que quedaba hacia el este. Se alía con Borgoña y siguen aumentando, siguen recuperando territorios hacia el norte, hasta que en 1453 termina definitivamente esta guerra, en donde los reyes de Inglaterra deciden no reclamar más la parte territorial de Francia que le correspondía, y en Francia se termina instalando la dinastía de los Valois como la dinastía legítima y reinante en Francia de allí hacia adelante.